y ya estoy en contacto con el doctor Leandro Basello. Leandro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Bueno, Simplemente. En primer lugar quiero decir, para empezar a resarcir un error que tuve cuando difundí el flyer, puse Leandro Basallo, y en realidad es doctor Leandro Basello, o Basello, de manera tal que creo que por lo menos en esta parte queda claro con quién estamos hablando y te pido disculpas por el error cometido ayer. No hay problema, no hay problema. Bueno, Leandro, lo primero que Sí. te quería preguntar es por algo que se está tramitando desde el punto de vista político, que tiene que ver con la reforma judicial. Una reforma judicial que, a la cual ya se había comprometido Alberto Fernández en campaña, pero que muchos esperaban que fuera una política de amplio consenso nacional, que sin embargo quedó restringida. Eso da la impresión, por lo menos desde la presentación para aquí, a un conjunto de personas muy vinculadas al gobierno y alguno más que puede darle un tinte, pero da la impresión de que hay vastos sectores que no han quedado incorporados a este debate, por lo menos en la forma que algunos hubieran pretendido. Yo te pregunto tres cosas. Por un lado, el contenido. Por otro lado, la oportunidad. Y por otro lado, si vos ves alguna causa oscura detrás de este intento de reforma judicial. Bueno, el contenido en sí no nos afecta mucho si lo tomamos solamente desde la literalidad de las modificaciones. Uh-huh. Quizás es más fácil si empezamos por la oportunidad. A ver. ¿No? Porque, y creo que en esto la mayoría de los juristas sostienen que no es oportuno. Sí. Justamente, mira, hace unos días sacaron unos puntos de coparticipación a la ciudad y obviamente le quieren transferir los juzgados nacionales a la ciudad, que va a implicar una enorme erogación. Yo lo primero que me pregunto es si en realidad tiene la intención de hacer una reforma judicial. Uh-huh. Porque yo sí creo que si quisiera hacer una reforma, estoy seguro que muchos de los puntos que están tratados ahí, como justamente vos mencionabas a Mario Cafiero, como la famosa ley Cafiero para la transferencia de los fueros nacionales a la órbita de la ciudad, o sea, de hace más de 20 años. Entonces, ¿se quiere o no se quiere transferir? ¿Se quiere o no se quiere modificar la justicia? Al común de nosotros, a los ciudadanos de a pie, no nos interesa ni nos afecta el Poder Federal. El Poder Federal básicamente son para funcionarios, para narcotráfico, claro, etcétera. A la gente hoy ¿qué le toca? Quedarse sin trabajo, tener que hacer una acción por un despido, por un accidente, tener que un desalojo, defenderse de un desalojo, o atacar una usurpación. Son cosas cotidianas donde está, y eso funciona muy mal. uh-huh, Funciona muy mal. Mira, por ejemplo, una de las cuestiones que quieren hacer, yo creo que para hacer una ley, muchas veces uno ha visto que convocan a expertos que han escrito libros de derecho comparado de Alemania, y esto cuando lo tenés que aplicar, pero que nunca han caminado los tribunales. Entonces, pues, cuando te das cuenta que la ley es bárbara, en el ejercicio, fracasa. Era un ejemplo simple. claro. En el 98, en la provincia se modificaron los juzgados civiles unipersonales, en provincias civiles y comerciales, tenían competencia en familia. Entonces, bueno, vamos a hacer los tribunales de instancia única porque va a ser más rápido. No sé, en Alemania son más rápidos. Uh-huh. De hecho, pasaron los años y se tuvieron que volver a crear juzgados unipersonales de familia porque era una pérdida terrible de tiempo por la posibilidad de chicanear que daba. Claro. Entonces el proceso llegaba a un punto y se detenía. Y volvió a los juzgados unipersonales.
pero eso lo trabajas empíricamente. Ya después ves también en Capital Federal funcionan los juzgados, por ejemplo, unipersonales de trabajo. Ujú. En provincia funcionan los tribunales de trabajo colegiado, instancia única también. Cualquier recurso tenés que ir a la corte. Y como la audiencia se tiene que hacer una audiencia de vista de causa única, si te falta un testigo la podés chicanear, si te falta una prueba la podés chicanear y estirar, y se torna interminable. Y no podés avanzar porque estás en ese punto detenido. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, a veces las leyes de administración de justicia las dictan grandes teóricos, pero no tipo que va y que camina a tribunales, que sabe lo que es litigar acá o allá. Hay muchísimos jueces probos que viven haciendo aportes de distintas ideologías, como otros juristas, y vienen haciendo aportes y te dicen, ¿no? El tema es el tema procesal. Ujú. Ayer justamente hablaba con un juez amigo, y me decía, el tema es netamente procesal, tenemos un código civil y comercial del año 68, salvo de reforma, Claro. y tenemos que ir hacia algo. Y entonces, Sí, ¿a qué atribuís vos la grandilocuencia de esta reforma judicial? Vos incluso ponés en tela de juicio si realmente lo que se quiere hacer es una reforma judicial. ¿Estaríamos frente a un gran show entonces? yo creo, honestamente creo que estamos frente a un show, Ah, porque mira. inclusive, por más que se aprobase, Ujú. necesita fondos, ¿no? Estamos viendo si podemos componer 4 camas por COVID y ofrecer a crear numerosísimas funciones y cargos, pero transferir a otro distrito la justicia local que no está implementada, que necesitas tecnología, porque Ujú. realmente vos comparás lo que es la mesa virtual o el sistema informático de nación con el de la ciudad, y el de la ciudad es lamentable. Ajá. Vos hablás con jueces nacionales en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, o en lo penal, que si ustedes quieren ser jueces de la ciudad de Buenos Aires, así que no, quieren seguir siendo jueces nacionales. Claro. Así que ya ha habido principios de resoluciones de distintas cámaras en los cuales te están diciendo que va a ser inconstitucional esta reforma. Ya de verdad nos partimos mal, porque va como un decreto de necesidad de urgencia, o sea, es una contradicción en sí misma, porque Fernández, con un decreto de necesidad de urgencia, queda la comisión y le manda el proyecto al Senado. Pues el decreto de necesidad de urgencia es porque el Senado no porque el Congreso no funciona. Sí. Entonces, si vos estás reconociendo que el Congreso está funcionando, y no querés a la comisión por decreto de necesidad de urgencia, mandás al Congreso que quiere todo directamente por ley. Claro. Sí, 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 es una contradicción muy clara esa. No lo había observado porque bueno, tampoco soy un conocedor tanto de la materia, pero evidentemente si va a pasar por el Congreso, cosa que es inevitable, la comisión, pero se supone que la comisión sería estrictamente asesora, no tendría ninguna otra facultad más que llevar un borrador al Senado, que sería el proyecto de ley que el Senado después debería elaborar. Ahora, vos no le ves gran destino. Y entonces, ¿para qué estamos gastando, no nosotros en particular, digo yo, el gobierno, tiempo, energía en esta cuestión que tiene escasas probabilidades de prosperar, al tiempo que estamos en un momento donde toda la energía debería estar puesta básicamente en la cuestión sanitaria y en la recuperación económica? ¿A qué lo podrías atribuir? Mira, creo que son varios los factores en los cuales uno podría pensarlo. Yo veo que en el Senado pasó, con lo cual la señora Fernández se puso la cocarda y dijo, en mi recinto fue aprobado. Ujú. Ahora le va al señor Massa el costo de aprobar o no el proyecto de ley. Entonces ahí es donde tenemos que ver si acaso no es una pelota envenenada para Massa. Mm. Yo me pregunto, viste, nosotros históricamente si analizamos básicamente el peronismo ha obstruido los procedimientos judiciales. Ah, mira. En el 83,
justamente ganó Alfonsín cuando Luder, digamos, proponía la autoamnistía, o sea, estaba alineado a la autoamnistía que se habían decretado los militares. Así es. En el 90 Menem decreta la amnistía el indulto de los militares. De los militares cuales, y también del otro sector. Sí. Sí, también del otro sector. Y básicamente ahí fue cuando justamente se abre el grupo de los 8 frente a esto, ¿no? Así es. Después Dualde, si no me equivoco, y la memoria no me engaña, indultó a Zaineldin. No me acordaba de eso. Pero bueno, puede ser, sí. Tenemos una historia de indultos y de obstrucción a procesos normales. Uh-huh. La mayoría de los abogados con los que conozco, con los que amigos, pareja, que nos tratamos de charlar esto, la mayoría creen que esto, en fin, todo gira en torno de la liberación y de la impunidad de quienes están en procesos judiciales, ¿no? Claro, es decir que esto en realidad persigue como fin. Ahora, vos tenés acá distintas cuestiones, ¿no? Vos, sí. Por un lado, tenés las cuestiones estrictamente judiciales, que remiten a hechos determinados, ilícitos. Pero también es cierto que la historia tiene paradojas. ¿Por qué? Porque se entiende, por ejemplo, que matar está mal. Sin embargo, los grandes generales de la historia, todos tienen muertos en su haber. Y son muertos a favor de la liberación de sus pueblos. Sí. ¿El fin no justifica los medios en algún caso? Yo creo que el fin muchas veces termina los medios terminan desnaturalizando al fin. Uh-huh. No siempre, ¿verdad? Pero sí, en realidad yo te digo esto porque bajando, digamos, de los grandes próceres al terreno más vulgar de la cotidianidad, podríamos pensar que en una oportunidad me tocó con unos amigos de izquierda que apoyaban en ese momento al gobierno anterior, al gobierno anterior, se interpreta lo que estoy diciendo más o menos por el 2013, no quiero nombrar a nadie, no me interesa. Entonces yo les planteaba este tema y decía, sí, pero se ha robado, no negaban que se hubiera robado, pero se robaba para el cambio social. Qué interesante, pensaba yo. Lógicamente que yo no lo comparto, pero también es cierto, yo no lo comparto, Leandro, pero también es cierto que yo sé lo que, por ejemplo, es ir a una campaña electoral y no tener un peso. Eso también lo sé. Y sé cómo funciona el sistema, que si vos no tenés plata, la gente ni se entera que sos candidato. Y yo lo puedo decir porque me tocó 2 veces ser candidato a presidente de la Nación. Y el 98% de la población ni se enteró de que yo era candidato a presidente. Entonces, evidentemente el dinero es el vehículo a partir del cual se produce el gran conocimiento público y la competitividad. No quiere decir que me hubieran votado porque me hubieran conocido, pero por lo menos me hubieran conocido, y así le debe pasar a mucha gente. Entonces los tipos te dicen, mirá, si vos querés disputar poder político, necesitas mucho dinero, y bueno, el dinero de dónde tiene que salir, y bueno, sale de ahí, de la corrupción. No es la palabra que utilizan, pero dicen eso. Y después el pueblo valida o no valida. Si te votan, quiere decir que la historia te absolvió. Y si no te votan, bueno, te hallarán culpable. ¿Qué pensás? ¿Es cínico? ¿Es hipócrita? ¿Es inmoral? ¿Es correcto? Creo que cínico, porque si nosotros dijésemos que efectivamente es como dicen ellos, los dirigentes no tendrían por qué ser tan sumamente ricos, simplemente que el dinero se siga a la campaña o al pueblo. Pero la verdad es que no, que el dinero le queda en la arcas de ellos. Sí. Leandro... Más con un Estado que permanentemente patrocina las campañas. Pero esto es una... Acá yo a veces me pregunto, y tiene que ver, acá déjame que me pronuncie en algo, con la concentración vergonzosa de los medios de comunicación, que permitieron básicamente Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Y no nos olvidemos que en el lanzamiento de la fórmula
estaban presentes Manieto y Vila cuando salió de la fórmula Fernández. Entonces sí, estás con los medios y no sabes qué quieren los medios al fin de cuentas de todo esto. Porque yo me pregunto si si Manieto es fernandista o Fernández es manietista. Fernández es un invento de Manieto. Y la verdad es que si uno hila muy fino, probablemente toda esta espesura no son más que polvo de distracción. Es como la casa de papel, te distraen por un lado y te sacan el dinero por otro. Y esto es más o menos así, es una casa de papel, te están diciendo que tienen la reforma judicial, pero por otro lado pasa algo realmente serio. Claro. Es decir, a veces no es necesario tampoco, acá hay una cosa, para modificar la justicia, lo único que tenés que modificar es el Consejo de la Magistratura. En vez de que iban cajoneando el Consejo de la Magistratura los expedientes sobre las denuncias judiciales, que inmediatamente se pronuncien. Hay razón a favor o en contra, ¿no? No que lo tengan cajoneando y a ver cómo Luis Rodríguez, juez, ya hace más o menos un poco más de un año hizo una denuncia contra Mac por unas obras en el General Belgrano que no me tuvieron como querellante, pero bueno, le callaron Luis Rodríguez. Luis Rodríguez justamente estaba siendo observado por si había cobrado 10 millones de Muñoz, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Claro, se decía que Muñoz le había pagado con la cruz, está en el Consejo de la Magistratura la causa. Yo seguramente supongo que Rodríguez debe haber cajoneado el expediente mientras negociado con otro, impunidad. ¿Entendés? Entonces, pero ahí yo no le voy a echar solamente la culpa a los kirchneristas, porque yo he denunciado jueces que han dormido ahí en el expediente, en el despacho de Tonelli, meses y meses la denuncia, ¿entendés? Hasta que hagan, ni siquiera mandar a sacar una fotocopia. Entonces, unos u otros son responsables de la justicia que tenemos, o de la injusticia que tenemos por este Poder Judicial. Basta analizar cuántas causas penales del Poder Ordinario terminan con sentencia. Con sentencia, no importa si condenando o absolviendo. Tienes que el 99% terminan con archivos, el 1% nomás se cae sentencia, y cuando es un delito muy grave. Al ciudadano común le preocupa lo cotidiano, ¿entendés? Sí, claro. Y siente 2 veces cuando lo roban, cuando lo maltratan, cuando le hacen una serie de delitos. Siente la comisión del delito sobre sí. Y después la impunidad. Es doble. Es una vergüenza el Poder Judicial en ese sentido, o el Ministerio Público Fiscal, depende de quién le corresponda el cargo, ¿no? Y yo la verdad que cuando provincia le dieron la facultad de investigación que antes tenían los jueces, eran como ahora son los jueces federales, no eran jueces de instrucción, se la pasaron al Ministerio Público Fiscal. Y la verdad que ha sido un desastre, y es un desastre. Del primero al último. Hay siempre, como te digo yo, hay siempre casos, ¿viste? Bueno, pero la verdad que lo bueno es la excepción. Claro. Leandro, acá hay una pregunta de un oyente que dice, sí. ¿y en qué lugar de la reforma se adivina la intención de que caigan las causas K? Mira, pues ahí no necesariamente surge de la letra, al menos a mi parecer, el tema de que caigan las causas K en ese sentido. Si lo que quieren es una cuestión, porque es una cuestión de cambiar los hombres y bueno, y conseguir determinado criterio. Yo creo que las causas K en general no van a caer. Ajá. Yo creo que no van a caer, porque creo que uno a veces no nota la noticia, ¿no? Hace unos días lo condenaron a Correa, ¿no? El tribunal le dio 8 años a Correa por los delitos de corrupción. ¿No? La causa de Odebrecht en Argentina, ¿dónde está? Durmiendo. Pero creo que sí, vos fíjate lo que pasa en la Corte con Menem, en el cual tenés doble condena y Menem sigue siendo senador y esta Corte, por más que digan lo que digan, esta Corte se niega a tratarlo y viene durmiendo el sueño de lo justo, cuando ya debería estar recontra con prisión domiciliariamente, está recontra condenado y probado. Claro.
los delitos que cometió. Y sigue siendo senador. O sea, es decir, el problema no es que Argentina tenga más delitos que otro país. A veces la gente se equivoca. En Argentina tiene menos índice de homicidios que Uruguay, por ejemplo. Ah, mira. En cada 100.000 habitantes, ¿no? En términos relativos. Sí, sí. Y la gente cree que Uruguay es más seguro. Pero lo que pasa es que en todos los otros países lo que dicen es que hay inseguridad jurídica. Hay inseguridad jurídica. Acá hay una inseguridad. Acá sabes que cometen delitos, pero quedan impunes. Acá hay un alto índice de impunidad. Claro, sí, sí. Acá la impunidad es, digamos, la norma es la impunidad. Es decir, las probabilidades de que cometiendo un delito llegues a ser juzgado, vos lo has dicho, son de una en 100, o sea, 99 son de impunidad. Te quiero hacer una consulta porque vos dijiste en una de tus notas algo que me pareció interesante porque muestra el equilibrio con el cual te moves, que es justamente lo que muchas veces nosotros aspiramos, es decir, después te voy a hacer otro comentario respecto de este tema, pero antes voy a ir al grano, pero después voy a profundizar sobre el tema del equilibrio. Lázaro Báez fue impedido por una turba ingresar al domicilio denunciado en el country, decís vos. Explícanos un poquito, porque en general en los grandes medios la turba es la gente pobre, y en el country no había gente pobre. Y vos te animás a decir, bueno, hubo una turba que además se violentó contra la justicia, contra una resolución judicial en un Estado de Derecho. Explícanos un poquito cómo ves el tema de Lázaro Báez llegando al country y no dejándolo entrar por parte de los vecinos. Sí, bueno, yo lo veo mal, porque me parece una hipocresía social esa, que todos te dicen sí, que cumplan la norma cuando tiene que ir en cana a los otros, pero cuando el juez ordena algo, no lo respetamos porque no nos gusta. Aparte, eso, bueno, aparte de que te diría hasta de cierto racismo, ¿no? Yo no te niego que yo creo que Lázaro Báez merece estar preso y todo lo demás que me da la sensación de que es culpable de los delitos de ciudad acusa también. Pero hagamos algo, hagamos un contrato social. ¿Con qué regla nos vamos a regir? Uh-huh. Para algunos unas y para los otros otras. Es decir, me parece que faltara el contrato social eso. Claro. Sí, por otra parte, esos mismos, o sea, yo no sé qué edad tenés, Leandro, pero yo... 59. Bueno, sos bastante más chico que yo. Pero yo atravesé toda la dictadura militar militando en política, ¿no? En el mismo partido, toda la vida en el mismo partido. Y yo recuerdo la Patria Contratista y el Grupo Macri. Sí. El Grupo Macri no dejó de hacer sus trapisondas. Cuando se iba a la dictadura, ya con Domingo Cavallo en el Banco Central, los tipos estatizaron su deuda. Muy lindo, pues me endeudo y después la pagan el pueblo argentino. No se gustaba mucho con eso. ¿Cómo? Que le pide la deuda que había hecho unos Gaona. Sí. Fue sumamente clarísimo. Sí, sí. Bueno, pero yo voy a que esa misma gente que le impide el paso a Lázaro Báez por actos de corrupción, no se lo hubiera impedido a Macri. Por tanto, yo veo un tono político en eso. Es decir, acá en la Argentina la corrupción es la del otro, no la mía. Esa es una, pero también, igual que lo decir dentro de los kirchneristas, hay creo que en el mismo country creo que Duarte. Ajá. Entonces, hay corruptos, algunos vuelven. Lo que pasa es que hay una realidad, eso estuvo manipulado por los medios de comunicación. Y muchos, lamentablemente, o con mala fe, porque te dicen, sí, Lázaro está condenado. Lázaro no tiene... Lázaro, yo si fuera juez, ni siquiera le doy prisión domiciliaria, lo dejo en libertad, después de 4 años de prisión preventiva. Claro. Es una barbaridad, sigue insistiendo con prisiones preventivas, por más que fuera morir-terapia, pero estuvo con prisión preventiva. Es una locura. No creo que pensar lo que nos va a costar Lázaro indemnizarlo cuando le den 3 años de prisión. Claro, efectivamente. Es tremendo eso, ¿eh? La prisión preventiva no debería estar reglamentado que más de... Un tipo puede obstruir la investigación o se puede fugar. Perfecto. Claro, ahora... exactamente. Pero puede llegar a la función de cuál es el motivo de la prisión. Mira, la verdad que dependiendo de Lázaro, ¿cuál sería la prisión preventiva? ¿Qué puede obstruir Lázaro?
Nada. Ya a esta altura hace mucho ¿Qué que... construir? Claro. No, debería estar debería estar en libertad, aunque nos No, sí, cueste esto, pero es la verdad. Tendría que estar en libertad. Te hago una última pregunta, dale. Leandro. Bueno, en su blog, Roberto Gargarella, Sí, muy eh, linda nota. leíste la nota. Sí, Y justamente esto me pareció bastante interesante porque le hace una crítica a José Num, donde efectivamente es sobre el odio, ¿no? Y esto también es muy común. El que odia, el que odia es el otro, y yo en cambio soy claro. amor. El otro es egoísta, yo en cambio soy solidario. El otro es malo, yo en cambio soy, soy bueno. Eh, esta cuestión eh, maniquea en la cual nos manejamos, ¿no te parece que a esta altura del desarrollo democrático de la Argentina nos está haciendo mucho daño? Sí, yo creo que, mira, me diste un centro espectacular. Porque yo creo que una de nuestras deficiencias como país son nuestros principios éticos, nuestros valores, nuestra propia espiritualidad. Uh-huh. Que si fuéramos una sociedad, porque volvemos a lo mismo de siempre, si fuéramos una sociedad, probablemente cuando vos te presentaste, no te digo que hubiese ganado, pero hubiese sacado muchos más votos, y probablemente no estaríamos eligiendo entre corruptos, a ver qué corrupto elegimos hoy, si A o B. Creo que en estos años se ha venido atacando la verdad. Entonces, desde la construcción del relato, la mentira, sirve eso para descalificar al otro, con el odio. Por ejemplo, como lo cita Gargarella en su nota. Antes, por ejemplo, yo no soy peronista, ¿no? Pero hay una cosa que no me gusta que se le llame al no peronista, es gorila. Porque me da la sensación nazi de que vos estás eligiendo al adversario, lo estás calificando de un animal, Claro. con el respeto que merecen los gorilas y los animales, y entonces vos estás en un plano de superioridad de la especie. Vos sos humano y tu adversario, que no es como vos, es animal. Entonces no se lo hace desde una supremacismo racial como Hitler o los blancos del norte, sino se lo hace de una supremacía ideológica, descalificando al adversario. Entonces eso, cuando vos descalificas así, te da paso a que puedas hacer un genocidio como en el 47 en la bomba, o que puedas hacer una organización como las 3A y aniquilar al adversario. Bueno, pero yo te puedo son decir cosas delicadas. pero que simétricamente, del otro lado, también, porque, por ejemplo, el Cabecita Negra, ¿no? Fue un tipo Sí, ni hablar. Y cuando se bombardeó la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, terrible, vergonzoso. fue un acto, un genocidio, ¿verdad? Es decir, Sí, que es sí. como que está implícito o incurso en nuestra propia espiritualidad, como bien decís vos. Es decir, no necesariamente está en uno u en otro, parece que estuviera en todos. Están todos, obviamente. Vos fíjate lo que fue, ni bien el país se constituyó entre unitarios y federales, las matanzas que se hacían, cómo se sacrificaban unos a otros, degollándolos en potros, de formas más crueles, y estamos hablando entre argentinos, simplemente porque uno adscribió tal o cual partido. Yo, cuando volvimos del 83, yo me acuerdo que estábamos ya estaba en la facultad, y me acuerdo un día, yo no me acuerdo si justo ya estamos, todavía no estamos en el proceso electoral o previo a las elecciones. Un día me acuerdo que vi un grupo de Tacuara, ¿no? La facultad, todo, viste, con los tamoriles y fueron a rodear a los radicales. Se fueron al alumno contra los radicales, que están contra la mesa que tienen los radicales. La verdad que vi con grato, de una forma muy grata, cómo los peronistas de la facultad fueron a proteger a los radicales. Ajá. Creo que ahí se nos abría una suerte de convivencia, de que no queríamos a la dictadura y a la intolerancia y que en algún punto fuimos responsables de todo eso. Queríamos avanzar en una forma democrática.
Así es. Lamentablemente, permitime la expresión, hay muchos pelotudos que creen que Videla, que necesitaríamos a Videla, que sería mejor que lo que... Y la verdad que yo insisto que fue el peor gobierno de la historia. Sin duda. Que es incomparable con lo que puedan haberse robado, con lo que más piense que se puedan haber robado los Kirchner, es incomparable a la dictadura. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es debatir qué país queremos. Creo que es la oportunidad para justamente para avanzar y no para quedarnos atrás mirándonos o atando toda la política a una mujer. Es terrible, por buena o por mal. Sí, claro. Han hecho, lo han construido, y yo les digo justamente a los opositores del gobierno, que no la odien a Cristina, que no la odien porque están construyendo desde el odio una figura más gigante de lo que es. Bueno, y además porque la verdad es que la democracia se construye sobre la base del respeto al distinto, al que piensa distinto. La democracia es la posibilidad de que lo diverso se manifieste y la síntesis es la clave en democracia. En democracia no hay verdades preexistentes, ¿verdad? Que eso es el otro tema. Te voy a tener que dejar porque el tiempo se nos ha ido. Decime tu última reflexión, a 37 años prácticamente del inicio de la democracia. ¿Cómo estás viendo vos que se va a desarrollar de aquí en adelante? ¿En el marco de una enorme bipolaridad o en la perspectiva de que también otras expresiones puedan tener protagonismo en la vida política argentina? Yo creo que hay una bipolaridad que sigue manifiesta, que toda posibilidad de acceso al poder lo vas a tener que hacer de parte de la alianza con el peronismo o de la alianza con el radicalismo, ¿no? Sí. Igual creo que todo puede cambiar, pero todo depende de nosotros, de cómo que nos quedamos congelados en eso. Creo que igual para eso va a cambiar. Creo que lo que deberíamos aportar es un debate para una reforma profunda de la Constitución y la construcción de qué país queremos. Yo soy un partidario de la reforma, pero para horizontalizar, para quitar el reeleccionismo en todos los cargos, para prohibir el nepotismo, para hacer una república más profunda, para que no exista la concentración monopólica que existe. Es decir, que todo sea más horizontal y... Está bien. Y en lo económico, y en lo económico también. Obviamente, en lo económico, en lo político, en lo sindical, en todo. La única forma de lograr una mayor participación y no que seamos dominados por oligarquías económicas, políticas o sindicales a lo largo del tiempo. Y mediáticas. Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo la participación aquí en el programa y seguramente vamos a estar hablando en otro momento. Te agradezco, Mario, te mando un abrazo y les quiero agradecer ¿puede ser? Sí, cómo no. Le quiero agradecer a Alicia, mi compañera, que hace tantos años que luchamos por la reforma, por un país mejor, a mis compañeros de la generación del 80, a Pachi, que me manda las fotos cuando va a las marchas, a Laura, a Cecilia, a Alejandro, a Silvia, a Patricia, a Jorge, a nuestro amigo común Jorge Luis Portero, también que me hace los aportes para Síntesis, a Marcia Alcácer, que es también otro, no hay de